El atentado del 17 de agosto tiene unas características muy particulares que hizo que prácticamente fuera imposible la prevención, la detección previa de este atentado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hasta ese momento los atentados que se habían cometido en Europa en general, las personas que lo habían cometido procedían de los barrios periféricos de las grandes ciudades, y resulta que aquí, evidentemente, los terroristas se van adaptando y resulta que lo perpetran o lo planean, lo preparan en una población de poco más de 10.000 habitantes donde había apenas 700 musulmanes. Es muy difícil de pensar que en una población tan sumamente pequeña, donde se supone que todo el mundo se conoce y es más difícil pasar desapercibido, como puede ser en un barrio, como estamos hablando, de estas grandes ciudades, y en cambio pues allí lo preparan. Esa es la primera circunstancia. Luego también es verdad que todos eran o familia o íntimos amigos. ¿Qué significa eso? Que no tenían necesidad de medios electrónicos para relacionarse entre ellos, precisamente para organizarse, radicalizarse o preparar el atentado. A no emplear ni internet, ni las redes sociales, ni siquiera las llamadas de teléfono, obviamente eso ha hecho que también pues, fuera imposible de detectarles. Luego hay que pensar lo mismo, que los medios que utilizan no utilizan el armamento, fusiles de asalto, Kalashnikov, o pistolas, revólveres, armas cortas, con lo cual, que eso también hubiera levantado las alertas. Tampoco utilizan explosivos industriales, y al final lo que están empleando es un material que se puede conseguir en cualquier sitio libremente, que tampoco despierta especiales sospechas. El último atentado que ha habido en Francia, reivindicado por el Estado Islámico, de una persona que ha asesinado a dos chicas jóvenes en Marsella, hemos visto que allí había militares y no pudieron evitar el atentado. Es cierto que hubo una reacción por parte de estos militares, que participan para colaborar con las fuerzas de orden público, en este caso en el marco de la operación Sentinel en Francia, pero eso no evita el atentado, como mucho sirve para reaccionar contra el atentado. Y además muchas veces el militar se convierte en objetivo también de los terroristas, y eso es muy grave, o tiene una trascendencia muy importante, porque tú ya has empleado el último recurso del Estado, y cuando empleas el último recurso del Estado, que también se ve atacado por los terroristas, dices, ¿y a partir de ahora qué voy a utilizar? Entonces, aparte estás mandando un mensaje probablemente equívoco a los terroristas de que efectivamente tienes una situación de tal pánico que ya tienes que emplear incluso el último recurso, que evidentemente lo es, que es la fuerza máxima, que es el ejército. Una vez que los explosivos también cada vez están más controlados, las armas de fuego, y no solamente eso, hay que pensar que, como decía, que los terroristas se van adaptando también a las medidas contraterroristas que se aplican, y entonces, ¿qué utilizan? Pues medios tan sumamente banales, tan accesibles como es un vehículo, que si no lo pueden alquilar, lo hemos visto en el caso de Berlín, en las Navidades, pues simplemente los roban un camión, matan al conductor y aprovechan con él para atropellar a la gente con ese vehículo. Además, como digo, el Estado Islámico o Al-Qaeda, los dos grandes grupos ahora mismo que más preocupan en cuanto a atentados terroristas, estamos viendo como en sus publicaciones lo que animan es precisamente a utilizar este tipo de medios tan sumamente banales. Los grupos terroristas, como ideología extrema, emplean a personas pues, que sienten muchas veces que no se sienten amparadas por la sociedad, aunque les hayan acogido a ellos, a sus padres o a sus abuelos, personas que tienen sus propios problemas personales, personas que se sienten desubicadas, con faltas de identidad, o personas simplemente que muchas veces proceden del mundo de la pequeña delincuencia, y ellos les dan la posibilidad de convertirse de la nada a convertirse en un verdadero héroe, en convertirse en una persona distinguida, y para ellos hay un proceso de radicalización que es relativamente sencillo. Es convencer a estas personas, como hablamos, de que ellos se van a convertir en soldados, en combatientes de una causa suprema, donde su vida ha dejado de ser importante, es mucho más importante esa causa por la que van a luchar, y siempre es fácil captar a personas de este tipo. Está siendo relativamente efectiva. ¿Por qué digo relativamente efectiva? Si pensamos que ellos son, el Estado Islámico es una milicia, o el Daesh, el ISIS, es una milicia con armamento básico. Ellos no tienen ningún medio aéreo, y hoy en día se estudia en todas las academias militares que un ejército no puede sobrevivir desde el punto de vista bélico sin capacidad aérea. No tienen ni un solo avión ni un solo helicóptero. Tampoco tienen artillería pesada, no tienen misiles de largo alcance, con lo cual pues vemos que es una milicia relativamente pobre desde el punto de vista del armamento, de los medios. Pero, además de todo eso que estamos comentando, aunque se les acabe, hay que pensar militarmente, una vez más, el concepto que les dio origen, las causas raíz
que provocaron que surgiera este grupo y que además se expandiera con la rapidez con la que lo hizo y por tanto en un territorio tan sumamente amplio, eso desde luego sigue estando subyacente. Y muchas veces, además, todos estos bombardeos en los que mueren miles de civiles para tomar Mosul, para tomar Raqqa, actualmente en Deir ez-Zor, están muriendo miles de civiles, lo que estamos haciendo es que en aplicación del principio de la venganza el conflicto en realidad se esté enraizando y no resolviendo, porque ahí las matanzas que se están produciendo por parte de unos y de otros, eso va a dar lugar, sin lugar a dudas, a los siguientes conflictos. Y como digo muchas veces, simplemente se está alimentando, se está sembrando para los siguientes conflictos que van a surgir, empezando pues el problema que hay ahora mismo ya con los kurdos, unos kurdos que se han visto potenciados, armados, financiados, precisamente para que lucharan contra el Estado Islámico, y a partir de ahora pues veremos a ver quiénes va a volver hacia sus territorios originarios.